y en el chat del Zoom vayan anotando su apellido, nombre y registro, ¿ya? Recording in progress. Eso es para la asistencia visual, para saber que todos están presentes dentro de la clase. Y al final voy a tomar la asistencia del Excel, ¿ya? Al terminar la clase yo le voy a mandar a eso de las 8 de la noche el Classroom con la clase grabada y también la primera tarea que le voy a dar en base a la parte práctica. ¿Listo? Ya con el ingeniero ya han pasado 2 clases, me dice Níker, el día miércoles, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bien. Me dicen entonces, voy a comenzar a compartir pantalla. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo, por favor, me van a indicar si lo logran ver. Lo que estoy compartiendo en pantalla. ¿Se logra ver lo que estoy compartiendo? Me dicen, por favor. Sí, se logra Sí, ver. se ve. Perfecto. Bien. Vamos a iniciar entonces. Voy a comenzar ocultando esto. Y empezamos. Lo primero que le voy a indicar es lo que es la parte del formulario, ¿ya? Todo esto es lo que vamos a realizar, pero voy a partir por el formulario. Por este formulario simple que tenemos acá. Este formulario es el que van a ocupar para su primer parcial. ¿Cómo hago el cálculo de potencia mecánica? Para aquello vamos a ver lo que es la potencia mecánica, en el cual me indica que la potencia es igual a la velocidad angular por el momento, o por el par mecánico también se le llama. Y la velocidad angular es igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje. N es la velocidad de giro del eje. Y la potencia de salida, PC, que es la potencia conducida, es igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje de salida por el par mecánico del eje de salida. De esa manera yo puedo determinar potencia. Y la relación de transmisión para poleas de fricción o polea-correa lo determino que la velocidad del eje motor es igual a la velocidad de la conducida. Estas son velocidades tangenciales. La velocidad tangencial del elemento motriz es igual a la velocidad del elemento conducido. De esa manera yo tengo que pi por el diámetro del elemento motriz por la velocidad del eje motriz es igual a pi por el diámetro del elemento conducido por la velocidad del eje conducido, debido a que la velocidad tangencial es igual a pi por el diámetro por n, que n es la velocidad de giro del eje. De esa manera aplico esta relación. Y fíjense que pi y pi son iguales, se simplifica, quedándome esta relación del diámetro de la motora por la velocidad del eje del elemento motriz va a ser igual al diámetro de la conducida por la velocidad de giro del eje de salida. Y de esa manera hago la relación de transmisión, que es en función de separar diámetros y velocidades. Entonces, si despejo diámetros en primer término,
este diámetro que está aquí multiplicando pasa a dividir, y esta velocidad de giro del eje que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Y me da la relación de transmisión, que siempre va a ser diámetro del elemento motriz sobre el diámetro del elemento conducido, y eso es igual a la velocidad del eje de salida sobre la velocidad del eje del motor. De esa manera yo tengo lo que es la relación de transmisión. Hasta aquí, ¿se está entendiendo lo que es el formulario? ¿Qué significa cada una de las letras? Sí. Perfecto. Y van a ver cálculos de potencia mecánica ideal. ¿A qué nosotros le llamamos ideal? Cuando no hay pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que la potencia de entrada es la misma de salida. No hay pérdidas en la transmisión. Entonces voy a tener que la potencia del motor es la misma potencia de salida. Y la potencia sabemos que es la velocidad angular del elemento motriz por el par mecánico del elemento motriz. Va a ser igual a la velocidad angular del elemento de salida por el par mecánico de salida. Y sabemos que la velocidad angular es 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje motriz por el par mecánico motriz. Es igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje de salida por el par mecánico del eje de salida. 2pi sobre 60 con 2pi sobre 60 se simplifican, y de esa manera obtengo lo que es la velocidad de giro del eje motriz por el par mecánico del eje motriz es igual a la velocidad de giro del eje de salida por el par mecánico de salida. Y de esta manera obtengo esta otra ecuación, que se van a ocupar para los cálculos de la materia, lo que es el primer parcial. Hasta aquí, ¿se entiende qué representa cada letra? ¿O hay alguna duda? ¿Qué era N, dijiste? N, la velocidad de giro del eje. Otra consulta M que es el par tengo. mecánico. M es el par mecánico o momento, que es lo mismo. Ah, ok. Muy bien. Otra consulta. Bien. Ahora, en las relaciones de transmisiones ya vimos que el cálculo de potencia ideal era esto. Pero para el cálculo de la potencia mecánica real, significa que en las transmisiones, donde haya las relaciones de transmisiones, va a haber pérdidas. Entonces, la potencia de salida va a ser igual al rendimiento multiplicado por la potencia motriz. ¿Qué quiere decir? Que por cada etapa va a haber una pérdida, un rendimiento. Puede ser del 90, 80%, eso va a depender del porcentaje. Y de esa manera yo sé que la potencia motriz es igual a la velocidad angular del elemento motriz por el par mecánico del elemento motriz. Y sabemos que la velocidad angular es 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje del elemento motriz. Y de esa manera determino que la potencia va a ser 2pi sobre 60 por la velocidad del giro del eje motriz por el par mecánico del elemento motriz. Entonces, con esto, yo voy a reemplazar acá, multiplicando por el rendimiento. Y de acuerdo al rendimiento, yo voy a tener la potencia que se va a ir perdiendo de acuerdo a la cantidad de etapas. O sea, por cada etapa va a tener distintos rendimientos y la potencia final va a ser mucho menor a la potencia del motor. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no? ¿Sí? ¿Te puedo volver a explicar, porfa? Se me entrecortó el internet. Bien. La potencia real es igual al rendimiento de la etapa por la potencia motriz. Y eso va a depender de cada transmisión, de cada relación de transmisión. Por cada relación de transmisión va a haber una pérdida. Va a haber un rendimiento que se va a ir perdiendo potencia. Entonces, ustedes saben que la potencia motriz es igual a la velocidad angular del elemento motriz por el par mecánico motriz.
Y la velocidad angular del elemento motriz es igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje del elemento motriz. Entonces voy a tener que la potencia motriz es igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje motriz por el par mecánico motriz. Y eso lo voy a multiplicar por el rendimiento para obtener la potencia de salida. Mi potencia de salida va a ser igual al rendimiento por la potencia motriz, que sería 2pi sobre 60, por la velocidad de giro del eje motriz por el par mecánico motriz. De esa manera tengo la potencia de salida, pero real, porque va a haber en cada transmisión pérdidas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Por ejemplo, que el rendimiento sea 90% sería 0.9 por todo lo que esté acá. Un ejemplo. Ahora, dentro de las relaciones de transmisión por fricción y polea-correa, sabemos que la relación de transmisión es la velocidad del eje de salida sobre la velocidad del eje motriz y que también lo puedo determinar en función de los diámetros. Diámetro del elemento motriz sobre el diámetro del elemento conducido. Existen 3 sistemas que se estudian en la parte de la materia, que es sistema reductor, sistema transmisor y sistema multiplicador. ¿Cuándo es un sistema reductor? Cuando la relación de transmisión es menor a 1. Fíjense que la relación de transmisión va a ser menor a 1. Para que eso suceda, el diámetro motriz tiene que ser menor que el diámetro conducido. Y para que la velocidad de giro del eje motriz sea mayor que la velocidad del eje conducido. Si eso se da, el sistema es reductor. Para que sea transmisor, mi relación de transmisión tiene que ser igual a 1. Para que eso suceda, el diámetro del elemento motriz tiene que ser igual al diámetro del elemento conducido. Y mi velocidad de giro del elemento motriz tiene que ser igual a la velocidad de giro del eje de salida. Y así se considera un sistema transmisor. Solamente transmite a la misma velocidad de giro y al mismo diámetro de las poleas. Y cuando la relación de transmisión es mayor a 1, lo que tiene que pasar es que el diámetro de la motora tiene que ser mayor que el diámetro de la conducida, pero mi velocidad de giro del elemento motriz es menor que la velocidad de giro de salida. De esa manera, el sistema se considera un sistema multiplicador. Estos son los 3 tipos de sistemas que hay en las relaciones de transmisión por poleas, correa o por fricción. ¿Hasta aquí se está entendiendo o hay alguna duda? ¿RT qué significa? Disculpe, Leo. RT, relación de transmisión. Aquí lo tienen acá. Relaciones de transmisión son RT, diámetro con la letra D, velocidad de giro del eje con la letra N. M, motora, C, conducido. Diámetro de la motora, diámetro de la conducida. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y ahora ya vimos lo que es polea, correa y diámetros. Aquí vemos para poleas. Pero también van a haber relaciones de transmisiones por número de dientes. Aquí hablamos de engranajes. La relación de transmisión por engranajes se hace por el número de dientes del elemento motriz sobre el número de dientes del elemento conducido. Z es el número de dientes. Y la relación de transmisión también es igual en función de la velocidad de giro de salida sobre la velocidad de giro del eje motriz. Entonces van a determinar que el máximo y mínimo de dientes, el mínimo sería 17 dientes y el máximo de 180 dientes. ¿Qué me dice entonces? Que no va a haber un valor de número de dientes menor a esto ni un número mayor a esto. Estos son los rangos. Pero en la práctica va a haber algunos dientes menores que esto.
Igual lo vamos a tabular como si fuera el número de dientes. Y van a haber dos tipos de relaciones de transmisión. Si la relación de transmisión es menor a 5, el sistema es simple. Pero si la relación de transmisión es mayor o igual a 5, el sistema es compuesto. ¿Cuándo hablamos de un sistema simple y cuándo hablamos de un sistema compuesto? Hablamos de un sistema simple cuando solamente consta de 2 engranajes. Y cuando hablamos de un sistema compuesto, cuando cuenta más de 2 engranajes. Puede ser 3, 4 engranajes o una cadena cinemática de engranajes. Y la función que se trabaja aquí es que el número de dientes del elemento motriz por la velocidad de giro del elemento motriz es igual al número de dientes del elemento conducido por la velocidad de giro del eje conducido. Como también lo puedo determinar en función de la velocidad de giro del elemento motriz por el par mecánico del elemento motriz es igual a la velocidad de giro del eje de salida por el par mecánico de salida. Estas ecuaciones se ocupan para cuando hacemos relaciones de transmisiones con números de dientes. ¿Se entiende esta parte de acá, lo que es la relación de transmisión con dientes de engranajes? Sí, sí. Sí, entiende bien. Perfecto. Y van a ver también lo que es el cálculo de giro del momento. Esto mayormente se va a ver en poleas con correas que se van a tirar de distintos lados, pero en función de sus radios, de sus diámetros. Entonces voy a tener que el momento es fuerza por radio. Y el momento total es el momento mayor menos el momento menor. ¿Qué quiere decir? Que va a depender del momento mayor el sentido de giro. Si quiero que gire en sentido antihorario, mi momento 2 tiene que ser mayor que el momento 1. Si eso se da, el momento 2 va a tener sentido antihorario, que lo va a hacer girar al momento 1. Para que sea sentido horario, voy a tener que el momento 2 es menor que el momento 1. De esa manera, voy a obtener el sentido de giro horario. Y para que sea estático, significa que no tenga movimiento. Y para que eso sea así, el momento 2 tiene que ser igual al momento 1. Y aquí está, ¿no? Sentido horario que el momento 1 sea menor que el momento 2. Y para que eso suceda, F1 por R1 tiene que ser menor que F2 por R2. Y aquí lo tengo. F1, F2, R1, R2. Si el momento 2 es menor que el momento 1, significa que esto va a girar para este horario, para el sentido horario. Pero si el momento 2, si el momento 1 es mayor que el momento 2, va a girar para el sentido horario. Antihorario sería para este lado. Y horario para este otro. Ahora, para que sea estático significa que los momentos sean iguales. Entonces, F1 por R1 va a ser igual a F2 por R2. Y ahí están las tres situaciones que se pueden dar del momento de giro. Ahí lo tienen. ¿Hasta acá se ha entendido o hay alguna duda? Todo claro, sí. Perfecto. Este es el formulario que yo le voy a pasar para que ustedes se guíen. En el examen no se permite formulario, pero yo le estoy pasando para que se lo aprendan cuando apliquen los ejercicios. ¿De acuerdo? Esteban, entonces, ¿lo va a poner la fórmula que se necesitan en el examen o hay que aprendérselo toda? Hay que aprendérselo. ¿El examen es más práctico o teórico? Entran las dos cosas, teoría y práctica. Ah, La teoría que está avanzando el ingeniero y la práctica que estamos avanzando conmigo. Igual el ingeniero está avanzando temas diferentes que yo estoy avanzando. Y pues
El ingeniero va a preguntar eso y también va a haber parte de esta parte práctica que se va a preguntar conmigo. ¿Está bien? Está bien. Bien. Ya está este formulario, se lo voy a mandar en PDF para que lo tenga. Ahora sí, recién vamos a empezar con la parte de la materia. Sí. Ya habíamos visto lo que son mecanismos. Hemos visto los mecanismos que tenemos acá, donde lo podemos ver, de polipastos, mecanismo mecánico, como una bala de inyección, un gato de un perno con una tuerca, un taladro de columna, un ascensor a través de poleas correas, una máquina de coser, un motor eléctrico con polea correa, una radio, tiene una polea y una correa, un tren que tiene una cremallera con engranajes, una prensa donde tiene un avance, un huesillo, un orificio derrocado, un pozo de agua donde va polea correa, y así sucesivamente distintos mecanismos que se ven día a día, como ejemplo una bicicleta, un compresor con motor, un taladro, una reja, una exprimidora, un grifo, un taladro de columna, una cadena y un motor de auto. Ahí está. O una turbina también puede ser. Ahí están los mecanismos que se ven día a día. Esto es lo que hemos aplicado en la anterior clase, pero aquí ya basado en la parte práctica. Esta es una lavadora igual, en la parte baja del motor. Ahí va a estar el giro que hace que vibre la ropa para ser lavada. Ahí. Partiendo de ahí, vamos a hacer la primera parte práctica. Y la primera parte práctica vamos a hacer esto. La parte de polea correa, pero momento de giro. En este ejercicio me dice lo siguiente. En un sistema de transmisión reductor, la velocidad del elemento conducido es menor que el elemento motriz. Por lo contrario, el par mecánico del elemento conducido es mayor que el elemento motriz. Entonces, de dato me va a dar lo siguiente. Una fuerza F1 de 400 newton, una fuerza F2 de 300 newton, un R1 de 10 centímetros y un R2 de 20 centímetros. ¿Qué me está pidiendo? ¿En qué sentido girará el momento de giro entre esas dos poleas? Entonces, ¿qué voy a tener? Tengo una fuerza 1, un radio 1. Entonces, esto me va a hacer girar para este lado, en este sentido. En cambio, para esta F2, por el radio 2 debido a este diámetro 2, voy a tener este sentido de giro. ¿Y qué hago entonces? Una resta entre momentos. Entonces, indicamos el sentido de giro del sistema predeterminado por el torque. ¿Qué es torque? Es momento.
Y el momento va a ser igual a la fuerza por el radio. Entonces voy a tener, para el momento 1, fuerza 1 por el radio 1. Fuerza 1, 400 newton. R1, 10 centímetros a metro, 0,1 metro. Lo que me va a dar que el momento 1 vale 40 newton por metro. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale. Y para el momento 2 va a ser igual fuerza 2 por el radio 2. ¿Cuánto es la fuerza 2? 300 newton. R2, 20 centímetros a metro, 0,2 metros. 300 newton por 0,2 metros me va a dar que el momento 2 es 60 newton por metro. Entonces, ¿qué hago para determinar el sentido de giro? Aplico el momento total o el momento de la diferencia entre el momento mayor menos el momento menor. 60 newton por metro menos 40 newton por metro. Entonces el momento total o de diferencia es de 20 newton por metro. Lo que me va a dar que va a girar para este sentido. Sentido antihorario. Entonces va a girar en el sentido antihorario, como indica este esquema con estos valores. ¿Se entendió o hay alguna duda hasta acá? Sí, se entendió. Perfecto. Y aplico para el inciso B. Me dice, si se mantiene invariable, calcular el diámetro de la fuerza de la polea grande si queremos elevar un peso de 900 newton. Entonces, lo que me está dando que va a valer 900 newton es el peso que se quiere elevar. F2 se mantiene invariable, entonces F1 es lo que estoy cambiando. Yo sé que quiero que se mantenga invariable el sentido, entonces voy a tener que el momento 2 va a ser mayor que el momento 1. Y aquí yo sé que el momento 2 es F2 por R2, va a ser mayor que F1 por R1. Y lo que quiero es R2. Entonces, esta fuerza 2 que está aquí multiplicando, lo paso a dividir. Y voy a tener F1 por R1 sobre F2, que va a ser igual a radio. El radio 2 tiene que ser mayor a este valor. ¿Cuánto vale F1? Que es la carga que se quiere elevar. 900 newton. ¿Cuánto es el radio de la polea 1? 0,1 metro. ¿Y cuánto es la fuerza de F2? 300 newton. Entonces, para que se mantenga, el radio tiene que ser, el radio 2, mayor a 0,3 metros. Si no no es mayor a esto, lo que va a pasar es que no va a girar en el mismo sentido, sino cambiaría. Y yo sé que el diámetro es 2 veces el radio. Y como yo tengo el valor de radio de 0,3, yo sé que el diámetro va a ser multiplicado por 2. Entonces mi diámetro tiene que ser mayor a 0,6 metros. Porque lo que me está pidiendo aquí es que determine el diámetro, no el radio. Y de esa manera tengo el diámetro. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda en el inciso B? ¿Por qué 2, disculpe? Del diámetro 2 por radio. ¿Siempre va a ser Porque 2? ya, ustedes saben, ahí está el detalle que el diámetro es 2 veces el radio. ¿Debido a qué? Que yo agarro una esfera, vamos a poner acá, una circunferencia. De este centro, para un lado, lo que estoy aquí determinando es radio. Pero si yo determino de aquí hasta acá, lo que estoy determinando es diámetro. Y si yo determino ese diámetro, con que lo gire,
voy a tener que va a ser igual a 2 veces el radio. Porque va a estar a la mitad de eso. Y lo voy a volver a girar. Ahí está. Entonces, si yo hago la suma de 2 veces el radio, va a ser el diámetro. Ahí está, siempre para una circunferencia. ¿Se entiende? Sí, todo claro. Perfecto. Y hago lo mismo para el inciso C. Me dice, calcule el radio de la polea pequeña si se quiere elevar un peso de una fuerza de 1200 newton. Y F2 se mantiene en 300 newton. Y el radio 2 es de 20 centímetros. Quiero saber el radio 1 entonces. ¿Qué quiere decir? Que se mantenga el momento, que el momento 2 sea mayor que el momento 1. De esa manera, yo obtengo lo que es la fuerza 2 por el radio 2 mayor que la fuerza 1 por el radio 1, que sería esto de acá. Entonces, lo que voy a hacer es despejar mi fuerza 1, porque lo que quiero es el radio 1. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Y lo que voy a tener que el radio 1 tiene que ser menor que la fuerza 2 por el radio 2 sobre la fuerza 1. Entonces, mucho mayor que R1. Entonces voy a tener que R1 tiene que ser menor a F2, que vale 300 newton, por R2, que vale 0.2 metros, por F1, 1200 newton. Lo que me va a dar que el radio 1 tiene que ser menor a 0,05 metros. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale el mismo. Y ahí voy a tener las 3 condiciones. Para el momento que sea antihorario, momento 2 tiene que ser mayor que el momento 1. Si quiero que sea horario, el momento 2 tiene que ser menor que el momento 1. Y para que sea estático, los momentos tienen que ser iguales. ¿Se entendió o hay alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Sí, ¿por qué en el inciso A se definió que era antihorario? Porque el momento 2 es mayor que el momento 1. Si este momento es mayor, va a girar para este lado. Si hubiera sido que el momento 1 es mayor, giraría para el otro sentido. Ok, gracias. De nada. ¿Otra consulta que tenga? ¿O se entiende todo? ¿Se ha entendido? Sí, auxiliar. Sí, se entendió. Perfecto, entonces vamos a hacer otro. Ahora sí vamos a entrar con lo que es transmisiones de poleas con correas. Pero vamos a empezar con algo básico. Ahora sí. En este otro ejercicio, tengo un sistema de transmisión por cinta o correa. En sí, este ejercicio me da de la siguiente manera.
Esto no hay, esto no hay, esto tampoco, tampoco, y esto tampoco. El ejercicio me lo da de esta manera. Me da este esquema, me da un diámetro 1, un diámetro 2, un diámetro 3, un diámetro 4, un diámetro 5 y un diámetro 6. Me da la velocidad de giro del eje del motor. Va a haber aquí acoplado un motor eléctrico que va a ser de una velocidad de 1500 revoluciones por minuto, lo que va a girar ese motorcito eléctrico, que va a hacer girar a esta polea, y a través de esta correa va a girar la polea 2. La polea 2 y la polea 3 están acoplados a un mismo eje, lo que significa que van a girar al mismo tiempo. Y al girar la polea 3 se vuelve motriz y la polea 4 se vuelve la conducida. Entonces le va a transmitir movimiento del 3 al 4. Y el 4 con el 5 están acoplados con un mismo eje, lo que va a hacer rotar tanto la polea 4 como la polea 5. Y al hacer rotar entre la misma polea por el mismo eje, esta correa le va a transmitir a esta otra polea del diámetro 6. Pero el diámetro 6 no tiene el mismo eje que el diámetro 4 con el diámetro 5. Entonces, ¿qué datos me da el ejercicio? Me da estos datos. Los datos que me da el ejercicio son los siguientes. Diámetro 1, 4 centímetros. Diámetro 2, 12 centímetros. Diámetro 4, 5 centímetros. Me pide que determine el diámetro 3. Me da la velocidad de giro del elemento motriz, que sería del motor, 1500 revoluciones por minuto, y me da la velocidad de salida, que va a ser 100 revoluciones por minuto. Solamente dice salida, no dice en cuánto. Y me da la relación de transmisión. En sí, solamente me da esto. Ese es el esquema. Mi pregunta, no tengo el diámetro 5 ni tampoco tengo el diámetro 6, ¿cierto? Cierto. Al no tener dato, por lo menos de uno de ellos, se anula la última transmisión y esto no va a haber. Ahora, y mi velocidad de salida sería la que va a estar en este eje, que sería N4 igual a NC de 100 revoluciones por minuto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? Que al ver solamente hasta el diámetro 4 datos, 5 y 6 no tengo ni un diámetro, se elimina esta transmisión porque carezco de datos. Entonces, la velocidad de salida que me daba del eje va a ser del 4. N4 va a ser igual al de NC de 100 revoluciones por minuto. ¿Entendió? Correcto, estaría bien. Si tuviera de datos de 5 y de 6, mi velocidad de salida sería el 6. Este es entrada, y en este caso, si tuviera diámetro 5 y 6, este es salida. Pero como no tengo 5 y 6, este se vuelve de salida. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y si no tuviéramos el D5 y tuviéramos el D6, o no puede darse ese caso. Se puede dar, pero me tiene que dar otra cosa más adicional. Ese es el detalle. Okay. ¿Sí? Okay. Sí. Bien, ahora viene lo que es el criterio que uno tiene que recordar siempre que cuando haga poleas correas. Unidas por un mismo eje, fíjense, unidas por un mismo eje,
está la polea 2 y 3. Si están unidas por un mismo eje, ese eje solamente tiene una velocidad de rotación única. ¿Qué quiere decir? Que no puede girar a velocidades diferentes porque se puede llegar a romper. Y por esa razón, N2 con N3 valen lo mismo. La velocidad de rotación del eje o la velocidad de giro del eje vale lo mismo. De igual manera, con la velocidad angular va a valer lo mismo. La velocidad angular 2 con la velocidad angular 3. Porque la velocidad de giro del eje que están sostenidas o están soportando a esas dos poleas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende. Bien. Ahora, ¿dónde más hay un eje que esté acoplado a dos poleas? En 5 y 4. 5 y 4. Entonces, N4 va a ser igual al N5. Pero como no tengo el diámetro 5, no hay necesidad de encontrar N5 porque tampoco tengo el N6. Ahora sí, el N5 sí lo tengo porque es el N4 de 100 revoluciones por minuto. Ahora recuerdo, unidos por correas, las velocidades tangenciales son iguales. Por esa razón, la velocidad tangencial 1 va a ser igual a la velocidad tangencial 2. ¿Dónde más están unidas por correas? 3 y 4. 3 y 4. Velocidad 3 igual a la velocidad 4. ¿Dónde más? 5 y 6. Y esto va a ser mi N6. Si es que hubiera, pero como no hay diámetro 5 ni 6, entonces esta se elimina. Originalmente el sistema estaría de esta manera. Así. Ni siquiera tuviera esto. Así estaría. Ese sería el sistema, ¿cierto? Ahí está. Bien. Volviendo al ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces para determinar todo esto? Lo que voy a aplicar es la relación de transmisión que me está pidiendo. Pero lo voy a determinar de acuerdo a los datos que yo tengo. Tengo la velocidad de giro del elemento motriz y tengo la velocidad de giro del eje de salida, que sería 100 revoluciones por minuto. Entonces, voy a determinar la relación de transmisión en velocidad de la velocidad de giro del eje. La relación de transmisión es igual a la velocidad de giro de salida sobre la velocidad de giro del elemento motriz. ¿Cuánto vale la velocidad de giro de salida? 100 revoluciones por minuto. La velocidad del motor, 1500 revoluciones por minuto. Reemplazo. Y me va a dar 1 sobre 15, porque va a ser 2 ceros simplifica y 2 ceros simplifico, 1 sobre 15. Y eso va a ser igual a 0,067. Me dicen si les sale ese valor. Y la relación de transmisión total va a ser la relación de transmisión de 1 a 2 y la relación de transmisión de 3 a 4. La relación de transmisión de 1 a 2 es diámetro 1 sobre el diámetro 2. Y de 3 y 4, diámetro 3 sobre el diámetro 4. Motora, conducida. Motora, conducida. Diámetro de la motora sobre el diámetro de la conducida. Diámetro 1 sobre el diámetro 2. Diámetro 3 sobre el diámetro 4. Motora, conducida. Y la relación de transmisión se hace en función de los diámetros. Diámetro del elemento motriz sobre el diámetro del elemento conducido. Y de ahí determino lo que me estaba pidiendo. Para el inciso B, la relación de transmisión va a ser diámetro 1 sobre el diámetro 2 por el diámetro 3 sobre el diámetro 4. Lo que quiero despejar es el diámetro 3. Entonces, diámetro 2 y diámetro 4 que están aquí dividiendo pasan a multiplicar. Y este diámetro 1 que está aquí
Multiplicando va a pasar a dividir, quedándome que el diámetro 3 va a ser igual a la relación de transmisión multiplicado por el diámetro 2 por el diámetro 4 sobre el diámetro 1. Y de esa manera reemplazo. La relación de transmisión 1 sobre 15, mi diámetro 2, ¿cuánto vale? 12 centímetros. Mi diámetro 4, 5 centímetros. Mi diámetro 1, 4 centímetros. Centímetro con centímetro se van y me queda solamente centímetros. Y de esa manera determino el diámetro 3, que va a ser igual a 1 centímetro. Me dicen si les sale ese valor. Sale ese valor. Y ahí estaría resuelto. Y aquí está lo mismo. Si lo quisiera con velocidad angular, también lo puedo determinar. Fíjense que lo mismo. Solamente que la velocidad angular es 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del luz. Y ahí reemplazaría. Nada más. Pero esto más aplicado a la física. Esto es lo que es elementos de máquina. Esto es lo que se va a ver en la primera parte. Hasta aquí, ¿se ha entendido el ejercicio o hay alguna duda? ¿Cómo te das cuenta que es la motora versus la conductora? Porque me va a dar la velocidad de giro N1 o Nm. Donde me dé Nm me va a indicar que es el motor. Aquí. Ya, ok. Perfecto. ¿Otra duda que tengan? ¿Ninguna? No, no hay duda. Perfecto. Voy a guardar y lo voy a hacer. Ahora, fíjense en este otro. Me dicen este ejercicio. El eje de un motor eléctrico está acoplado rígidamente a un árbol de entrada del sistema. Su placa característica indica que en cuanto gira a 401 RPM, la potencia mecánica es de 840 watts. Entonces, ¿qué me está dando? La velocidad de giro del eje y me está dando la potencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que determinar el cálculo de la relación de transmisión, RT me está pidiendo, determine la velocidad de giro del árbol de salida y me pide calcular el par mecánico del árbol de salida. Me está pidiendo varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar en este ejercicio en sí? Lo voy a subir un poquito más arriba para que también sepan lo que se está sacando. Esto es lo que me da el ejercicio. Eso es lo que me está dando. Fíjense qué tipo de correa es esta, una correa cruzada. ¿Para qué yo utilizo una correa cruzada? Uno, cuando yo utilizo esta correa, este diámetro 1 con este diámetro 2 tienen el mismo sentido de giro, ¿cierto? Este va a girar para este lado y esta también. El sentido es el mismo. ¿Sí o no? Sí, sí. Cuando utilizo la correa cruzada es para invertir el sentido de giro, para que gire para este lado. Esta va a girar para el mismo lado, para este sentido, pero esta para sentido contrario. Entonces se utiliza una correa cruzada para invertir el sentido de giro. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para determinar ese resultado? Unidas por correa, las velocidades tangenciales ya sabemos que son iguales. Velocidad 1 igual a la velocidad 2. Y unidas por correa, las velocidades tangenciales son iguales. 3 igual a la velocidad 4. Ahora, fíjense. Diámetro 3 y el diámetro 2 están acoplados a un mismo eje. Entonces la velocidad de giro del eje va a ser el mismo. N2 igual a N3. Y mi N de salida va a ser mi N4.
Ahí está. Ahí yo tengo todos los datos. Mi N1 es el N del motor. De datos tengo todo esto. Solamente tengo los diámetros. Tengo el diámetro 1, 0,2 metros, diámetro 3, 0,3 metros, diámetro 2, 0,3 metros, diámetro 3, 0,15 y diámetro 4, 0,5 metros. Todo eso es lo que me está dando el ejercicio. ¿Qué harían para resolver ese ejercicio? ¿Cómo lo resolverían? Sacar las revoluciones de cada eje. Podría ser. Otra opción. ¿Podrías volver a repetir la pregunta, por Ya. Tengo todos los diámetros acá y me está pidiendo que calcule la relación de transmisión, determine la velocidad de salida de este eje y que calcule el par mecánico. ¿Cómo harían para resolver? ¿Qué aplicarían primero? Dice allá la relación de transmisión. Podríamos Ya. encontrar primeramente del diámetro 1 al diámetro 3, ¿va? O 2, ¿qué número es eso? Sí. Ya. De 1 a 2, ¿está bien? Ajá. ¿Y solamente determina esa relación de transmisión de 1 a 2? No, ¿O lo con esa de ahí puedes encontrar la otra también, ¿no? Ya. Bien, podría ser una opción, pero estoy haciendo por parte. ¿Será que lo puedo hacer de 1 hasta 4? Sí. Sí. Entonces, mi relación de transmisión lo puedo hacer como vos dijiste, en función de las velocidades. Sabemos que la velocidad tangencial son iguales, el motor y la conducida, porque están unidas por correa. Y esto se simplifica, el diámetro de la motriz sobre la velocidad de giro del elemento motriz es igual al diámetro de la conducida por la velocidad de giro de la conducida. Y sabemos que la relación de transmisión sale del diámetro del elemento motriz sobre el diámetro conducido, que también es igual a la velocidad de giro de salida sobre la velocidad de giro del motor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para mí es más fácil aplicar esto en función de todos los diámetros, porque los diámetros ya los tengo. Entonces, aplico la relación de transmisión en función de los diámetros. Entonces, sé que la relación de transmisión es diámetro de la motriz sobre el diámetro de la conducida. Y ahí aplico. ¿Cuáles son motrices? 1 y 3. ¿Cuáles son conducidas? 2, 2 y 4. 4. Entonces, diámetro 1 por el diámetro 3 sobre el diámetro 2 por el diámetro 4. Y reemplazo lo que vale cada uno de los diámetros. Diámetro 1, ¿cuánto vale? 0,2 metros. ¿Cuánto vale el diámetro 3? 0,15 metros. ¿Cuánto vale el diámetro 2? 0,3 metros. ¿Cuánto vale el diámetro 4? 0,5 metros. Metro con metro se van y me queda dimensional y me queda la relación de transmisión de 1/5, que eso es decir 0,2. Me dicen si les sale el mismo valor. Sale eso. Ahora, de esa misma manera, determino la otra relación de transmisión, porque ya determiné la relación de transmisión, pero me falta la velocidad de salida. O sea, si ya tengo la del motor N1, que me lo está dando acá 401 RPM, entonces yo puedo tener también la de salida porque ya tengo la relación de transmisión. Entonces, determino la relación de transmisión con la velocidad de giro del eje. Y yo sé que la relación de transmisión es igual a la velocidad de giro del eje de salida sobre la velocidad de giro del eje del motor. Entonces voy a tener que la velocidad de salida del motor es igual a la velocidad de giro del motor por la relación de transmisión. Fíjense que lo que estoy haciendo es esto que está acá, dividiendo, lo estoy pasando a multiplicar. Y lo reemplazo. La velocidad de giro del motor es 401 RPM y la relación de transmisión 0,2.
Y de esa manera yo tengo la velocidad de giro de salida, 80,2 RPM. Me dicen si les sale ese valor. Sí sale esa auxiliar. Y ya con eso ya tengo la velocidad de salida del inciso B. Y ahora me pide calcular el par mecánico del árbol. Entonces, ¿qué hago para determinar el par mecánico? Recuerdo lo siguiente. De acá. Recuerdo que la potencia o el par mecánico del árbol de salida va a salir de acuerdo a la potencia. La potencia es igual a la velocidad angular por el momento. Y mi velocidad angular es 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje. Como lo tengo aquí. Ahora, fíjate que aquí, como el sistema no tiene pérdidas, porque no hay rendimiento aquí, no hay pérdidas, la potencia en todos los puntos vale lo mismo. Entonces, la potencia del motor va a ser igual a la potencia de la conducida. Y reemplazo que la potencia de la conducida va a ser igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro de la conducida por el par mecánico de la conducida. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Despejar solamente el par mecánico de salida, que es lo que me está pidiendo. Entonces, lo que voy a hacer acá es despejar ese valor. Lo que voy a despejar es MC. Entonces, este que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. Lo que me va a dar que el momento de salida va a ser igual a 60 por la potencia de salida sobre 2pi por la velocidad de giro de salida. Entonces voy a tener que el momento de salida es 60 por la potencia 840 watts sobre 2pi por 80,2 RPM. Y de esa manera yo obtengo lo que es el par mecánico de salida. Y ya está determinado el valor. Me dicen si les sale el mismo valor. 100,02 newton por metro. ¿Les sale? Sí, eso sale. Bien, y ahí terminaría ese ejercicio. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿O está todo claro? Está todo claro. Perfecto. Y ahí terminaría ese ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que haría para el siguiente ejercicio? Vamos a hacer otro. Lo que voy a hacer para el siguiente, voy a quitar esto de acá. Si ya lo hicimos. Este otro. Me dice lo siguiente. Un sistema de transmisión por banda correa, sistema real, ya no ideal. En el ideal la potencia en todos los puntos era lo mismo, pero en la real no. En la real la potencia va a ser distinta porque va a haber pérdidas. Y al ver pérdidas, la potencia de salida va a ser mucho menor que la potencia del motor.
Entonces, vamos a aplicar lo siguiente. En este ejercicio me dice lo siguiente. Me da de datos lo que es el momento del motor, 120 Newton por metro. Me da la velocidad de giro del eje del motor, 3000 revoluciones por minuto. Y me da el diámetro 1 de 5 centímetros, el diámetro 2 de 8, el diámetro 3 de 9 centímetros, el diámetro 4 de 14, el diámetro 5 de 12 y el diámetro 6 de 10. Y lo que me va a pedir es la potencia de salida. Esa es la pregunta a este ejercicio. ¿Qué hago? Yo recuerdo, unidas por correa, las velocidades tangenciales son iguales. Esta y esta están unidas por una misma correa, que sería esta correa. Entonces, velocidad 1 igual a la velocidad 2. Unidos por un mismo eje, la velocidad de rotación o de giro del eje es la misma. 2 y 3 están unidas por un mismo eje. Esta polea 3 y esta polea 2 están acopladas por un mismo eje, que sería este. Entonces, N2 va a ser igual al N3. Ahora, la polea 3 con la polea 4 están unidas por una misma correa. Al estar unidas por una misma correa, la velocidad tangencial 3 va a ser igual a la velocidad tangencial 4. Y 4 y 5, la polea 4 y la 5, están cruzadas o traspasadas por un mismo eje. Entonces la velocidad de rotación de este eje va a ser lo misma. N4 igual al N5. Y el diámetro 5 con el diámetro 6 están unidas por una misma correa, entonces la velocidad tangencial 5 es igual a la velocidad tangencial 6. Y como no hay más, mi N6 es igual al N de salida. Ahora, me va a dar pérdidas en etapas. Me dice que en la primera etapa es 90%, en la segunda etapa 92% y en la tercera etapa 96%. Entonces, ¿dónde están esas etapas? En las transmisiones, en las relaciones de transmisiones. O sea, en la correa. Ahí va a haber pérdida de potencia. Entonces, mi potencia 1 va a ser mayor que la potencia 2. Pero como están unidas la potencia 2 al mismo eje, la potencia 2 es la misma que la 3. Potencia 2 es la misma que la 3. En el sistema real, el eje no va a haber no va a haber pérdida en el eje. Lo que va a haber es pérdida en la transmisión. En este caso, en la correa. Si fuera por fricción, por el contacto sería. Y si fuera por dientes de engranaje, en los dientes. Ahora sí. En la segunda etapa, la pérdida va a estar acá, en la correa. Entonces voy a tener una pérdida del 92%. Entonces, este valor que yo saqué lo multiplico por 0.92 y esta va a ser la nueva potencia. La potencia que se está perdiendo. Y esta potencia de acá es la misma porque está acoplada a un mismo eje. Mi potencia 4 es igual a la potencia 5. Pero la 5 va a ser mayor que la potencia 6 porque va a haber una pérdida más, una tercera etapa de 96% que va a ser multiplicado por 0.96 y esa va a ser la potencia de salida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Determinar la potencia de acuerdo a los rendimientos que tenemos acá. Entonces, determino eso. Y esto lo subo más arriba. Ahí está. Y determino las pérdidas que se van a dar en el sistema. Recuerdo lo siguiente. El cálculo de la potencia del motor va a ser igual a la velocidad angular del motor por el par mecánico del motor. Y la velocidad angular del motor es 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje del motor. Entonces la potencia del motor va a ser igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del motor por el par mecánico del motor. La velocidad de giro del motor, 3000 revoluciones por minuto. El par mecánico, 120 newton por metros.
Y de esa manera obtengo la potencia, que va a ser 37.699,1 watts. Y ya tengo la potencia del motor, que me da originalmente. ¿Se entendió cómo saqué la potencia del motor? ¿O hay alguna duda? ¿Se ha entendido? Sí, se entendió, Teo. Perfecto. Y ahora el cálculo de la potencia para la primera etapa. El cálculo de la potencia de la primera etapa. Nota, las potencias no son iguales si el sistema es real. Hay pérdida de potencia por cada etapa de transmisión. Solo la potencia va a ser la misma si es el mismo eje. Esa es la nota que yo le estoy aclarando acá. Entonces me está diciendo que la potencia 2 y la 3 va a ser la misma, pero mi potencia 1 va a ser mayor que la potencia 2. Pero mi potencia 4 va a ser menor que la potencia 3. Y lo mismo va a pasar con la potencia 6 menor que la potencia 5. La potencia 5 es la misma que la 4. Entonces determinamos la potencia 2. Va a ser la potencia 2, el rendimiento 1 por la potencia 1. Entonces mi primera etapa, el rendimiento 1, ¿cuánto vale? 0.9. Mi potencia 1 es la potencia del motor, 37.699,1 watts. Y de esa manera yo determino la potencia 2, que va a ser la misma que la potencia 3, que va a ser 33.929,19 watts. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale eso. Sí, sale eso. Y ya con eso ya determiné la potencia de la primera etapa. Luego hago la de la segunda etapa. Para la segunda etapa yo lo que voy a tener es que la potencia 4, fíjense que la segunda etapa sería esta, la potencia 4, va a ser igual al rendimiento de la segunda etapa, que sería 0,92, multiplicado por la potencia 6, que es la misma potencia 2, que la acabamos de encontrar acá. Entonces va a ser la potencia 4 es igual al rendimiento 2 por la potencia 3. La potencia 4 va a ser el rendimiento 0.92, la potencia 3 es la misma que la 2, 33.929,19 watts. Y voy a tener que la potencia 4 es igual a la 5, que vale 31.214,86 watts. Me dicen si les sale ese valor. Sí, eso sale auxiliar. Perfecto, entonces ya tengo lo que es la potencia 4. Ahora que es la misma que la 5. Ahora quiero sacar la última potencia, lo que está saliendo afuera. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar la potencia, va a ser igual, la potencia 6, igual al rendimiento 3 por la potencia 5. Y eso es lo que voy a aplicar. Cálculo de la tercera etapa. En el cálculo de la tercera etapa va a ser la potencia 6 igual al rendimiento 3 por la potencia 5. Rendimiento 3, 0.96. Por la potencia 5, 31.214,86 watts. Y ya tengo con eso la potencia, que va a ser 29.966,26 watts. Y ya con eso tengo el valor. Y ya está. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, auxiliar. Perfecto. Ahí está. ¿Todo claro o hay alguna duda? Hasta acá. Todo claro. Perfecto. Entonces ya respondí este ejercicio.
Ahí. Vamos a hacer ahora este ejercicio. Estas transmisiones son por fricción. Me dice lo siguiente. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Lo voy a hacer esta, la del motor. Esta de aquí. Me dice, en este sistema de transmisión polea-correa con un motor. Para tener la velocidad mínima en el eje de salida de 65 revoluciones por minuto, calcular el diámetro de la polea de la correa 2. Entonces me está pidiendo este diámetro 2. De dato me está dando el diámetro 1, que sería esta de acá, de esta polea. Me da el diámetro 3, que sería esta de acá. Me da el diámetro 4, que sería esta otra. Me da el diámetro 5, que sería esta de acá. Me da el diámetro 6, que sería esta otra. El 7, que sería esta otra de acá. Y el 8, que sería esta otra. Y me da la velocidad del eje del motor, 650 RPM. La velocidad de giro del eje del motor, de este eje. Y me dice que la velocidad de salida es de 65 revoluciones por minuto, que todos giran a esa velocidad de salida. Quiero que salga la velocidad mínima. Y me da el par mecánico de 60 Newton por metro. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Para que el giro sea menor, que gire más lento, ¿con cuál correa debo unir? O sea, hay estas tres correas. Ahí lo voy a colocar. Me dice que esto quiero que gire más lento. ¿Dónde debo colocar la correa? Porque la correa yo lo puedo acomodar, donde yo vea más común. Pero yo quiero que en la salida gire más lento. Yo creo que en el diámetro 6, el más pequeño. Entre D5 y 8. Ya. 5 y 8. Ahí De pasa 5 y cuando D6. están adivinando y no usan la razón. D5 y D6, yo digo. D5 y 8. D8. El que dijo D5 y D8 está en lo correcto. ¿Por qué? Porque es mayor, ¿Qué tarda es mayor? más. ¿Qué va a tardar más? ¿En qué? Gira más lento. Ya. La velocidad de giro es menor. Sí, Es menor. Es menor. ¿Debido a qué? A que este va a dar 2 vueltas, o pónganle 5 vueltas, y este recién va a dar 1. Entonces esto va a girar más lento. La correa, la transmisión se debe colocar acá. Ese sería el sistema. Las otras dos que yo puse se anulan porque no va a girar más lento. En el de aquí es el que va a girar más lento, porque más bien si lo pongo acá va a girar más rápido. Ahí va a ser mayor. Si quiero que diga más rápido, que gire más rápido, sería la roja. Si quiero que gire más lento, sería la amarilla. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces yo sé que unidas por correa las velocidades tangenciales son iguales. Velocidad 5 igual a la velocidad 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplicar la relación de transmisión de 5 a 8. D5 sobre D8. Y la relación de transmisión de D1 a D2, que sería diámetro 1 sobre el diámetro 2. Pues entonces aplico la relación de transmisión del sistema. Pero para eso necesito sacar el RT. Y el RT es la velocidad de giro del eje de salida sobre la velocidad de giro del eje del motor. 65 RPM, que es de salida, sobre 650, que es el eje de giro del motor. Me da la relación de transmisión de 0.1. ¿Le sale ese valor?
Sí, sale eso. Ahora sí. Y para la relación de transmisión de 5 a 8, lo que voy a determinar va a ser eso. Esto de acá, voy a poner la relación de transmisión total, que va a ser la relación de transmisión de 1 a 2 por la relación de transmisión de 5 a 8. La relación de transmisión total va a ser D1 sobre D2 por D5 sobre D8. D1 por D5 sobre D2 por D8. ¿Qué despejo? El D2. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir. Y mi diámetro 2 va a ser igual al diámetro 1 por el diámetro 5 sobre la relación de transmisión por el diámetro 8. Y ahí reemplazo los valores. Diámetro 1, 8 centímetros. Diámetro 5, 7 centímetros. Relación de transmisión, 0.1. Diámetro 8, 13 centímetros. Reemplazo y mi diámetro 2 tiene que ser de 43 centímetros. Me dicen si les sale ese valor. Sale. Y ya con eso ya tengo el diámetro 2. ¿Qué es lo que me pedía el ejercicio? Determine, calcular el diámetro de la polea 2. Pero aparte me va a pedir el par mecánico de salida. ¿Qué hago? Como el sistema es ideal porque no hay pérdidas, las potencias son iguales, tanto la del motor como la conducción. Y yo sé que esta es velocidad angular del motor por el par mecánico del motor va a ser igual a la velocidad angular por el par mecánico de salida. Reemplazo, la velocidad angular es 2 pi sobre 60 por la velocidad de giro del motor por el par mecánico del motor va a ser igual a 2 pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje de salida por el par mecánico de salida. Y de ahí despejo la velocidad o el par mecánico de salida. Dado que esto y esto se simplifica, me va a dar que el par mecánico de salida va a ser la velocidad de giro del eje del motor por el par mecánico del motor sobre la velocidad de giro del eje de salida. Y reemplazo. La velocidad de giro del eje del motor, 650 RPM. El par mecánico del motor, 60 Newton por metro. Sobre la velocidad de giro del eje de salida, 65 revoluciones por minuto. RPM con RPM se van y voy a obtener el par mecánico de salida que va a ser igual a 600 Newton por metro. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale 600. Y ahí termina el ejercicio, porque eso es lo que me pedía el ejercicio en sí. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Claro, ¿no? Sí, Perfecto. Ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió todo entonces o hay alguna duda que tengan? Sí, se entendió. Bien, y ya con eso termina el ejercicio. Eso era lo que quería enseñarle el día de hoy. ¿Se entendió todo entonces? Sí, auxiliar. Perfecto. Bien, entonces voy a tomar la asistencia. Vamos a ver. Y con eso nos va.
Ahorita le voy a tomar la asistencia. No sé si están viendo la lista. Arroyo Bejarano. Rana. Presente, Raña. Raña es. Ya. García Martínez. García Pardo. Rufino Raña, tenés que ir luego al registro para corregir tu nombre, porque si no va a salir así tu título. Eso corregirlo, por si acaso, te aviso con tiempo. Ya, gracias. García Pardo. González Ramos. Presente. Guzmán Arnés. Presente. Inclán Bazán. Jaldín Benavides. Jiménez Áviles. Presunto auxiliar.